Arabia Saudí acaba de traicionar a Trump y el dólar estadounidense entrando en pánico total. Lo que acaba de ocurrir marca el fin de 50 años de dominio monetario absoluto. Soy Richard D. Wolf y en 5 décadas estudiando el sistema monetario global, jamás había visto una crisis tan silenciosa pero tan devastadora como esta. Trump creía que controlaba el petróleo mundial, pero Arabia Saudí acaba de demostrarle que estaba completamente equivocado. ¿Quieren saber exactamente cuándo empezó el colapso del petrodólar? ¿Quieren entender por qué Trump no puede hacer nada para detenerlo? ¿Quieren ver la anatomía completa de cómo se desmorona la base real del poder estadounidense mientras Trump grita contra México? Porque lo que voy a revelarles no aparece en ningún titular. Es la historia más importante que se está escribiendo en este momento, el fin del sistema que durante medio siglo permitió a Estados Unidos vivir por encima de sus posibilidades, imprimir dinero sin consecuencias y controlar la economía mundial con una simple amenaza. Si permanecen hasta el final, van a entender que cada vez que Trump amenaza con aranceles, cada vez que habla de hacer grande a Estados Unidos, hay una fuerza mucho más poderosa trabajando en sentido contrario. La inevitable pérdida del monopolio monetario que sostuvo al imperio durante décadas. La traición saudí no es un accidente, es el síntoma final de una era que está muriendo y Trump es el último presidente que tendrá que admitir que el emperador está desnudo. Empecemos por el momento exacto donde Trump descubrió que había perdido el control del petróleo mundial sin darse cuenta. 6 de junio de 2024. Una llamada telefónica que cambió para siempre la geopolítica energética. El rey Salman de Arabia Saudí había convocado una conversación urgente con Trump para informarle sobre una decisión que llevaban meses considerando en el más absoluto secreto, una decisión que iba a romper el acuerdo más importante de la historia monetaria moderna. Era una llamada que Trump esperaba que fuera una consulta, una búsqueda de aprobación estadounidense para algún movimiento energético menor, pero lo que escuchó del otro lado de la línea fue algo completamente diferente. Arabia Saudí le anunciaba que ya no iba a renovar automáticamente el acuerdo del petrodólar. Por primera vez, 1974, los saudíes estaban considerando seriamente vender petróleo en otras monedas, no solo en dólares, en yuanes chinos, en rublos rusos, en rupias indias, en monedas locales, según el comprador. Trump interpretó esas palabras como chantaje temporal, como una táctica de negociación para obtener concesiones en otros temas, pero lo que realmente estaba escuchando era el fin de la era más lucrativa de la historia económica estadounidense, porque hay algo sobre el sistema del petrodólar que muy pocos entienden completamente. No es solo un acuerdo comercial, es la base invisible de todo el poder financiero de Estados Unidos. Cuando en 1971 Nixon eliminó el respaldo del oro al dólar Estados Unidos, perdió el ancla que daba credibilidad a su moneda. Pero 3 años después, Henry Kissinger negoció algo aún mejor, un pacto secreto con Arabia Saudí. Los saudíes se comprometían a vender todo su petróleo exclusivamente en dólares y a reinvertir los excedentes en bonos del Tesoro estadounidense. A cambio, Estados Unidos garantizaba protección militar total al reino saudí. Era un acuerdo perfecto para Washington. Cada país que necesitara petróleo tendría que conseguir dólares primero. Cada barril vendido fortalecía la demanda global de la moneda estadounidense. Cada petrodólar reciclado financiaba el déficit fiscal de Estados Unidos. Durante 50 años, ese sistema permitió a Estados Unidos hacer algo que ningún otro país podía hacer: imprimir dinero sin límites porque el mundo entero necesitaba esos dólares para comprar energía. Era la máquina perfecta de extracción de riqueza global. Estados Unidos exportaba papeles verdes e importaba bienes reales. Vivía del trabajo del resto del mundo mientras controlaba la moneda que todos necesitaban. Pero Trump nunca entendió que ese poder dependía crucialmente de la voluntad saudí. Creía que los saudíes eran vasallos automáticos, que su dependencia de la protección estadounidense los mantendría leales para siempre. Y esa fue la base de todos sus errores estratégicos posteriores, porque cuando crees que controlas algo que en realidad solo tienes prestado, tomas decisiones que pueden costar exactamente esa concesión. La primera grieta en la relación apareció cuando Trump empezó a usar el dólar como arma contra países que Arabia Saudí consideraba socios comerciales importantes: China, Irán, Rusia, Venezuela,
Cada vez que Trump amenazaba con sanciones financieras, cada vez que congelaba activos, cada vez que excluía países del sistema SWIFT, estaba demostrando que el dólar ya no era una moneda neutral, sino un instrumento político. Y eso ponía a Arabia Saudí en una posición imposible. ¿Cómo mantener relaciones comerciales normales con grandes compradores de petróleo si Estados Unidos podía cortar esas relaciones con una simple amenaza financiera? Los saudíes empezaron a darse cuenta de que el sistema del petrodólar se había vuelto un riesgo para su propia supervivencia económica. Ya no era solo una ventaja, también era una vulnerabilidad. La segunda grieta apareció cuando China se convirtió en el mayor comprador individual de petróleo saudí, superando incluso a Estados Unidos. Y China tenía una propuesta muy atractiva. ¿Por qué no vendernos directamente en yuanes? Al principio, los saudíes rechazaron esa idea automáticamente, pero con cada nueva amenaza estadounidense contra países que comerciaban con China, la propuesta china empezó a sonar menos radical y más pragmática. ¿Por qué arriesgar las sanciones estadounidenses cuando podían comerciar directamente en la moneda del comprador? ¿Por qué mantener todos sus excedentes en dólares cuando esos dólares podían ser congelados en cualquier momento por razones políticas? La tercera grieta llegó cuando Trump empezó a criticar públicamente a Arabia Saudí por el precio del petróleo. Cada vez que los precios subían, Trump culpaba a los saudíes en Twitter, exigía que aumentaran la producción, los trataba como empleados en lugar de como socios. Esa humillación pública fue el catalizador que aceleró las conversaciones secretas que los saudíes ya estaban manteniendo con China, Rusia e India sobre sistemas de pago alternativos, porque hay algo que Trump jamás entendió sobre las relaciones internacionales. El respeto público es más valioso que la protección militar cuando se trata de potencias regionales que tienen opciones, y Arabia Saudí en 2024 tenía más opciones que nunca. China ofrecía tecnología avanzada, mercados gigantescos y respeto diplomático. Rusia ofrecía cooperación energética y militar sin condiciones políticas. India ofrecía una relación comercial creciente sin interferencias geopolíticas. La cuarta grieta fue la más profunda. Trump empezó a amenazar directamente a países que los saudíes consideraban vitales para su futuro económico. Cuando amenazó congelar activos mexicanos, cuando escaló su guerra comercial contra China, cuando intensificó las sanciones contra Rusia, estaba forzando a Arabia Saudí a elegir bandos. Y los saudíes tomaron una decisión que Trump jamás anticipó. Decidieron no elegir, decidieron diversificar, echar, construir relaciones que los protegieran de la volatilidad política estadounidense. El momento de ruptura definitiva llegó cuando Trump amenazó públicamente con retirar la protección militar saudí, bajaban los precios del petróleo inmediatamente. Era un ultimátum que revelaba exactamente lo que los saudíes habían empezado a sospechar, que Estados Unidos los veía como súbditos, no como aliados. 3 días después de esa amenaza, el rey Salmán autorizó las conversaciones formales con China sobre la venta directa de petróleo en yuanes, no como castigo contra Trump, sino como plan de supervivencia para un mundo donde Estados Unidos ya no era un socio confiable. Y ahí fue donde Trump cometió su error más catastrófico. Interpretó esas conversaciones como chantaje temporal y decidió aumentar la presión en lugar de buscar una solución diplomática. Empezó a sugerir que Arabia Saudí estaba traicionando a Estados Unidos, que estaba aliándose con enemigos, que merecía consecuencias por su deslealtad. Era exactamente la retórica que confirma a un socio que ya no eres confiable, porque cuando amenazas a alguien por buscar alternativas a tu control, lo único que logras es acelerar exactamente esa búsqueda de alternativas. Los saudíes entendieron el mensaje. Estados Unidos ya no los veía como socios que merecían respeto, sino como activos que debían ser controlados, y ningún país con opciones acepta ser tratado como un activo. La respuesta saudí fue rápida y definitiva. En lugar de renovar automáticamente el acuerdo del petrodólar, anunciaron que evaluarían caso por caso en qué moneda vender su petróleo según las condiciones de cada transacción. No era una ruptura total inmediata, pero era algo mucho más peligroso para Estados Unidos. Era el principio del fin de la exclusividad del dólar en el mercado energético, y una vez que se rompe la exclusividad, todo el sistema empieza a desmoronarse por su propia lógica. Si Arabia Saudí puede vender en yuanes a China, ¿por qué no en rublos a Rusia? Si puede vender en rupias a India,
¿por qué no en euros a Europa? Trump había activado exactamente el proceso que más temía, la desdolarización acelerada del comercio energético global. Pero lo más revelador de todo este proceso fue la reacción de Trump cuando finalmente entendió la magnitud de lo que había perdido. No buscó diplomacia, no ofreció concesiones, no intentó reparar la relación, hizo exactamente lo que hace siempre cuando pierde el control de una situación. Escaló hacia confrontaciones que pudiera controlar mejor. Y ahí es donde entran sus amenazas contra México, sus ultimátums comerciales, sus ataques a países más débiles. Porque cuando pierdes la capacidad de controlar el petróleo mundial, necesitas encontrar otras formas de parecer poderoso. Y México era un objetivo mucho más fácil que Arabia Saudí, respaldada por China. Era la clásica estrategia de compensación imperial. Cuando no puedes ganar en las ligas mayores, buscas rivales en las ligas menores que te permitan seguir sintiendo que tienes control. Pero esa compensación no detiene el proceso de fondo. Cada día que pasa sin que se repare la relación saudí, más países se dan cuenta de que ya no necesitan dólares para comprar energía. Cada transacción energética que se completa fuera del sistema del dólar es una demostración práctica de que el monopolio estadounidense es opcional, no inevitable. Y cuando los países entienden que algo es opcional, empiezan a preguntarse por qué siguen sometiéndose a ello voluntariamente. Ahí es donde la crisis del petrodólar se convierte en algo mucho más grande, en el cuestionamiento global del sistema monetario que permitió a Estados Unidos extraer riqueza del mundo durante medio siglo, porque el petrodólar no era solo un acuerdo energético, era el pilar fundamental de lo que los economistas llamamos privilegio exorbitante, capacidad única de Estados Unidos de pagar sus importaciones con dinero que ellos mismos imprimen. Durante décadas, cada país que necesitaba petróleo tenía que generar dólares primero, ya fuera exportando productos a Estados Unidos, atrayendo inversión estadounidense o endeudándose en dólares. Esa demanda forzada de dólares permitía a Estados Unidos mantener déficits comerciales gigantescos sin consecuencias inflacionarias porque los dólares que imprimía para pagar esas importaciones inmediatamente salían de circulación doméstica para alimentar las reservas internacionales. Era un sistema perfecto de extracción. Estados Unidos exportaba inflación e importaba bienes reales. El resto del mundo trabajaba para generar los dólares que Estados Unidos imprimía gratis, pero ese sistema dependía crucialmente de que el petróleo solo se pudiera comprar en dólares. Sin esa obligación, la demanda artificial de dólares desaparece y Estados Unidos tiene que competir como cualquier otro país para que acepten su moneda. Y competir significa ofrecer valor real, no solo amenazas. Significa tener una economía productiva, no solo una maquinaria de impresión de billetes respaldada por fuerza militar. La tragedia de Trump es que destruyó el sistema que le daba a Estados Unidos su poder real mientras creía que estaba demostrando ese poder. Confundió las herramientas con los fundamentos, la fuerza con la legitimidad, la intimidación con la influencia, y ahora Estados Unidos está descubriendo qué significa competir en un mundo donde su moneda ya no es obligatoria, sino opcional, y esa competencia no se gana con amenazas, se gana con productividad. Ahí está el pánico real detrás de todas las bravatas de Trump. No es miedo a México, no es miedo a China, no es miedo a los inmigrantes, es miedo a un mundo donde Estados Unidos tenga que ganarse su posición en lugar de simplemente heredarla, porque durante 50 años el petrodólar les evitó tener que enfrentar esa competencia real. Podían tener una economía financiarizada, desindustrializada, dependiente de importaciones porque su control del dinero mundial les permitía pagar todo eso sin trabajar realmente por ello. Pero cuando Arabia Saudí dice ya no necesariamente en dólares, está diciendo implícitamente ya no van a poder vivir del trabajo ajeno automáticamente. Y esa es la transición más profunda que estamos viendo, de una economía imperial que extrae riqueza del mundo a una economía nacional que tiene que generar riqueza real para competir. Trump no entiende esa transición porque toda su carrera política se construyó sobre la nostalgia de la época en que Estados Unidos no tenía que competir realmente cuando bastaba con intimidar para conseguir lo que se quería. Pero el mundo cambió mientras Trump seguía viviendo en 1974 y ahora Estados Unidos tiene que aprender a funcionar en un mundo multipolar donde ser poderoso ya no significa poder imponer las reglas unilateralmente.
Esa adaptación va a ser dolorosa porque implica admitir que medio siglo de ventajas no fueron mérito, sino privilegio, y que ese privilegio se está acabando, no porque otros se hayan vuelto más poderosos, sino porque Estados Unidos abusó del poder que tenía. El fin del petrodólar no va a ocurrir de un día para otro, va a ser un proceso gradual, irregular, lleno de marchas y contramarchas, pero ya empezó y cada error diplomático de Trump lo acelera, porque cuando un sistema de poder se basa en la confianza y el consenso, no se puede mantener por la fuerza una vez que esa confianza se rompe, y Trump rompió definitivamente la confianza que sostenía el petrólar. Ahora Estados Unidos va a tener que construir una economía real, competitiva, productiva, que genere valor suficiente para que otros países quieran usar su moneda voluntariamente. Eso no es imposible, pero es muchísimo más difícil que simplemente amenazar y requiere exactamente el tipo de liderazgo que Trump ha demostrado ser incapaz de ofrecer. La ironía final es que Trump destruyó el fundamento real del poder estadounidense mientras prometía restaurar la grandeza de Estados Unidos. Confundió el ruido con la música, la amenaza con la autoridad, el miedo con el respeto. Y ahora Estados Unidos está descubriendo qué significa ser un país normal en lugar de un imperio monetario. Esa transición va a definir el resto del siglo. El petrodólar está muriendo y Trump fue el médico que firmó su certificado de defunción, pero todavía no se ha dado cuenta de lo que hizo. Y mientras él sigue gritando contra México, el mundo está construyendo silenciosamente un sistema financiero donde Estados Unidos ya no es indispensable, es el final de una era y Trump será recordado como el presidente que no supo preservar el poder que había heredado porque confundió ese poder con su propia capacidad personal. La historia no va a ser amable con él, pero tampoco va a ser amable con un sistema que se mantuvo durante medio siglo extrayendo riqueza del mundo sin dar nada real a cambio. El colapso del petrodólar es doloroso, pero también es necesario porque un mundo donde un solo país puede vivir del trabajo de todos los demás no es un mundo sostenible. Trump aceleró ese colapso sin quererlo, y paradójicamente esa puede ser la contribución más valiosa que hará la historia: haber demostrado tan claramente por qué el privilegio exorbitante estadounidense era insostenible. Ahora le toca al mundo construir algo mejor y a Estados Unidos le toca aprender a competir como un país normal en lugar de como un imperio extranjero. Esa va a ser la verdadera prueba de si Estados Unidos puede reinventarse o si está condenado a declinar junto con el sistema que lo mantuvo artificial privilegiado durante tanto tiempo. Y entendiste esta historia, entendiste por qué Trump está realmente desesperado, no porque México sea fuerte, sino porque el fundamento de todo el poder estadounidense está desmoronando bajo sus pies. Y él no sabe cómo detenerlo, porque para detenerlo tendría que admitir que su enfoque de intimidación y amenazas es exactamente lo que está acelerando el proceso. Es la tragedia perfecta, un líder que destruye lo que prometió proteger usando exactamente los métodos que garantizan esa destrucción. Arabia Saudí traicionó a Trump, pero Trump se traicionó a sí mismo primero. Y quiero llevarte más allá del análisis geopolítico hacia algo que toca directamente tu vida diaria, porque el colapso del petrólar no ocurre en el vacío de la diplomacia internacional, ocurre mientras tú llenas el tanque de gasolina, mientras pagas tus deudas, mientras ves subir los precios, y hay una conexión brutal entre la pérdida de control saudí y lo que está pasando en tu economía local. Cada vez que el dólar pierde su monopolio energético, cada vez que otros países encuentran formas de comerciar sin usar moneda estadounidense, el poder de compra de tu salario se ve afectado de formas que muy pocos entienden. Durante décadas te dijeron que la fortaleza del dólar era buena para ti, que la hegemonía monetaria estadounidense te beneficiaba automáticamente, pero nunca te explicaron el costo real de esa hegemonía que se sostenía extrayendo valor del trabajo global, incluyendo el tuyo. Porque cuando Estados Unidos puede imprimir dinero sin límites y el mundo se ve obligado a aceptarlo, eso no fortalece tu economía local. Eso permite que las élites estadounidenses vivan por encima de sus medios mientras exportan la inflación resultante al resto del mundo. El colapso del petrodólar va a forzar a Estados Unidos a competir realmente por primera vez en medio siglo. Y esa competencia puede ser dolorosa a corto plazo, pero es la única forma de construir una economía genuinamente productiva que beneficie a la gente trabajadora en lugar de a los especuladores financieros. Trump no entiende esa diferencia porque toda su visión del poder
se basa en la extracción, no en la producción, en tomar riqueza ajena en lugar de crear riqueza propia, en intimidar en lugar de competir. Y esa mentalidad extractiva es exactamente lo que está matando la influencia global estadounidense, porque el mundo aprendió que se puede construir prosperidad sin someterse al chantaje del monopolio monetario. China lo demostró construyendo la economía manufacturera más grande del mundo mientras desarrollaba sistemas de pago alternativos. Rusia lo demostró resistiendo sanciones financieras mientras diversificaba sus socios comerciales. India lo está demostrando negociando acuerdos energéticos directos sin pasar por el sistema dólar. Y ahora Arabia Saudí está demostrando que incluso los aliados más tradicionales de Estados Unidos pueden elegir la soberanía económica por encima de la dependencia cómoda. Esa es la lección más profunda de toda esta crisis, que la verdadera seguridad económica no viene de controlar a otros, sino de construir capacidades propias que otros valoren voluntariamente. Trump prometía hacer grande a Estados Unidos, pero su definición de grandeza era puramente extractiva, recuperar el poder de obligar a otros a aceptar condiciones desventajosas. Lo que no entendía es que esa forma de grandeza ya no es sostenible en un mundo multipolar donde otros países tienen opciones reales. La grandeza real en el siglo XXI va a venir de la capacidad de ofrecer valor genuino en lugar de imponer condiciones, de la productividad real en lugar del privilegio heredado. Y ahí está el pánico real del establishment estadounidense. No es pánico por perder poder militar, que sigue siendo formidable. Es pánico por descubrir que el poder militar ya no basta para mantener influencia económica cuando otros países tienen alternativas, porque puedes amenazar militarmente a un país que depende de ti económicamente, pero no puedes amenazar militarmente a un país que tiene socios comerciales, alternativos y capacidades productivas independientes, y cada país que aprende a operar fuera del sistema del dólar es un país menos vulnerable a la presión militar estadounidense. Esa es la conexión que Trump jamás entendió entre el poder monetario y el poder militar. Cuando pierdes el primero, el segundo se vuelve menos efectivo y más costoso, porque mantener 800 bases militares alrededor del mundo es caro. Solo es financieramente viable cuando otros países están obligados a usar tu moneda para financiar indirectamente esa presencia militar. Cuando se acaba esa obligación, de repente tienes que elegir entre mantener el imperio militar o mantener la economía doméstica, y esa elección va a definir las próximas décadas de la política estadounidense. Trump pensaba que podía tener ambos, imperio militar expandido y economía doméstica próspera, pero para lograrlo necesitaba mantener el sistema del petrodólar. Al destruir ese sistema con su diplomacia de intimidación, se aseguró de que Estados Unidos va a tener que elegir entre seguir siendo una potencia militar global o convertirse en una economía doméstica competitiva. No puede ser ambas cosas al mismo tiempo, sin el subsidio indirecto que proporcionaba el monopolio del dólar en el comercio energético. Y esa elección va a ser políticamente brutal porque implica admitir que Estados Unidos no puede permitirse seguir siendo el policía del mundo si quiere competir económicamente con China, India y otros países que han enfocado sus recursos en desarrollo productivo en lugar de proyección militar. Trump prometió resolver esa contradicción con más intimidación, pero la intimidación es exactamente lo que aceleró la pérdida del privilegio monetario que hacía sostenible esa contradicción. Es la paradoja perfecta de la decadencia imperial: usar las herramientas que funcionaron en el pasado para enfrentar problemas que requieren herramientas completamente diferentes. Arabia Saudí no traicionó a Trump por malicia, lo traicionó por supervivencia en un mundo donde depender exclusivamente de la protección estadounidense había vuelto más riesgoso que diversificar las alianzas. Y esa lógica de supervivencia se está extendiendo por todo el sistema internacional. Cada país está descubriendo que tener opciones es más seguro que depender de la benevolencia de una superpotencia impredecible. Trump aceleró esa diversificación global sin darse cuenta, y ahora Estados Unidos va a tener que vivir en el mundo que él ayudó a crear, un mundo multipolar donde ningún país puede imponer reglas unilaterales. Esa transición va a ser dolorosa, pero también liberadora. Dolorosa porque va a forzar a Estados Unidos a abandonar privilegios dados por sentados durante medio siglo. Liberadora porque va a obligarlo a desarrollar capacidades reales en lugar de administrar privilegios heredados.
El colapso del petrodólar es el fin de una era de extracción y el principio de una era de competencia real. Y en esa competencia van a ganar los países que mejor sepan crear valor genuino para el mundo. Trump destruyó el sistema que le permitía a Estados Unidos ganar sin competir. Ahora le toca demostrar si puede ganar compitiendo realmente. Esa va a ser la verdadera prueba, no la capacidad de intimidar, sino la capacidad de innovar, producir y colaborar en un mundo multipolar. Si Estados Unidos pasa esa prueba, puede emerger más fuerte. Si no la pasa, va a declinar mientras otros países construyen el futuro sin él. Trump representa la nostalgia por un poder que ya no es sostenible. El petrodólar está muriendo, pero de esa muerte puede nacer algo mejor. Una economía global basada en productividad real, no en extracción privilegiada. Esa es la oportunidad que Trump no supo aprovechar. Esperemos que quienes vengan después sean más sabios,